Normalmente, cuando se piensa en la esclavitud a lo largo de la historia, la imagen que domina el imaginario colectivo es la de la sumisión absoluta. Claro, una persona completamente despojada de su libertad, de sus derechos. Eso es, situada a la fuerza en el peldaño más bajo, oscuro y miserable de la pirámide social. Se concibe, como la forma más brutal de dominación humana. Sí, una figura jurídica y social que anula el poder del individuo. Es, digamos, una herramienta económica diseñada para extraer el máximo beneficio del trabajo humano. Exacto. Pero la historia, en su infinita capacidad para sorprendernos, lanza a veces unas paradojas monumentales que rompen todos los esquemas. Y la que traemos hoy es de las grandes. Totalmente. Porque imaginemos un escenario donde la condición de esclavo no es una condena a esa miseria de la que hablábamos, sino el requisito indispensable y absoluto para convertirse en el gobernante intocable de un imperio transcontinental. Es una locura, sí. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el arco narrativo de los mamelucos es, sin exagerar, una de las trayectorias más asombrosas que se pueden encontrar. Desde luego. Hablamos de un viaje alucinante que comienza con niños comprados y vendidos como ganado en las gélidas estepas asiáticas y termina, de la forma más insospechada posible, con cargas de caballería sable en mano por las calles de Madrid. Ostras, es que es una trayectoria que desafía cualquier lógica moderna. Y, para entender cómo un grupo de cautivos extranjeros logró metamorfosearse en esta élite militar y política, salvando a toda una civilización para luego colapsar, hay que hacer un ejercicio mental riguroso. Claro, cambiar el chip por completo. Exactamente. Resulta imperativo abandonar la visión occidental contemporánea de lo que significa la esclavitud. Hay que sumergirse en un paradigma social completamente distinto. Y para lograr esa inmersión, para esta exploración a fondo, contamos con una pila de fuentes verdaderamente fascinantes. Muy completas, la verdad. Sí. Sobre la mesa tenemos una tesis académica muy reveladora de la Universidad de Zaragoza que disecciona el esclavismo islámico medieval. También unas entradas enciclopédicas históricas sumamente detalladas sobre el sultanato mameluco y la decisiva batalla de Ain Jalut. Y no solo eso, Además, hemos revisado documentos de historia local de Córdoba y nos hemos sumergido en los archivos del propio Museo Nacional del Prado. Todo un arsenal de datos. Y todo este material sirve para nuestro objetivo principal, desentrañar el mecanismo de este misterio histórico de cómo unos esclavos acaban siendo reyes. Pues el punto de partida ineludible se encuentra en las bases mismas de la sociedad islámica medieval. Como bien documenta la tesis de la Universidad de Zaragoza que mencionabas, el sistema operaba bajo reglas que difieren radicalmente de los modelos atlánticos o grecorromanos. Empecemos por la propia terminología, que ya es toda una declaración de intenciones. La palabra mameluco proviene del vocablo árabe mamluk, que se traduce literalmente como esclavo o poseído. Fíjate, es fascinante porque el propio nombre oficial de esta élite imperial, la etiqueta que llevaban con orgullo, es un recordatorio constante de su estatus original como propiedad humana. Es muy llamativo. Y hay que entender que el Corán, en su contexto histórico, aceptaba la esclavitud como una realidad inherente a la estructura social. Pero Mahoma introdujo reformas sustanciales. Reformas que pedían un trato bastante más benevolente, ¿no? Exacto. La legislación exigía que el propietario compartiera su propia comida y vistiera a sus esclavos con el mismo nivel de ropa que él mismo usaba. Además, se fomentaba enormemente la manumisión, o sea, liberarlos para expiar pecados. Aunque, claro, a nivel estrictamente jurídico seguían siendo propiedad. Sí, susceptibles de ser comprados o vendidos. Lo que nos lleva a la regla de oro que cambia por completo la dinámica del tablero geopolítico. Un musulmán libre no podía ser esclavizado bajo ninguna circunstancia. Nunca. Si alguien nacía en la fe islámica o se convertía antes de caer prisionero, era intocable para los mercaderes. Entonces, claro, la gran pregunta surge sola. Si un imperio en plena expansión necesita miles de esclavos de forma constante para nutrir su maquinaria de guerra, ¿de dónde saca la mano de obra si no puede tocar a sus propios ciudadanos? Pues las vías legítimas se reducían a dos: el nacimiento, heredando la condición, o la captura militar a través de la yihad contra poblaciones no creyentes. Esto catalizó un tráfico humano a escala industrial. Madre mía. Y en el caso específico de los mamelucos, buscaban un perfil muy particular. Sí.
La demanda estatal buscaba niños y adolescentes varones de origen pagano o cristiano procedentes de las montañas del Cáucaso y de las inmensas estepas euroasiáticas. Hablamos de circasianos, georgianos y tribus nómadas cumanas o kipchacas. Eso es. Eran jóvenes arrancados violentamente de sus hogares, adquiridos por mercaderes genoveses o musulmanes en Crimea y transportados en barco hasta Egipto y Siria. O sea, analizando el proceso, todo el sistema mameluco parece diseñado como una academia militar extrema, casi un experimento de ingeniería social para quien lo ve desde fuera. Es una analogía perfecta. Es que imaginemos a un niño que entra en este engranaje siendo literalmente un objeto comercial. Llega a un país abrasador sin familia, sin hablar árabe. Lo convierten al Islam y lo aíslan en Barracone, donde lo someten a un entrenamiento marcial implacable. La famosa furusilla, que no era solo montar a caballo, era un arte marcial total. Dominar el arco disparando al galope, manejar la lanza, la espada, e incluso jugar al polo como simulacro táctico. Y tras sobrevivir a este adiestramiento espartano, el graduado no emerge como un siervo, emerge como un general intocable. Un aristócrata de la guerra con un estatus social superior al de cualquier ciudadano libre nacido en el Cairo. Ser un esclavo extranjero era el requisito de admisión para la alta nobleza. Lo fascinante aquí es el motivo sociopolítico profundo de los califas para diseñar semejante estructura. Claro, ¿por qué complicarse tanto la vida? Pues porque confiar el monopolio de la violencia armada a extranjeros esclavizados resolvió un problema endémico: las facciones internas. Un soldado nativo inevitablemente tiene padres, primos o intereses comerciales en su región natal. Ya, y si le das poder militar, siempre existe el riesgo de que lo use para favorecer a su familia o liderar una rebelión local. Exactamente. Al importar niños de la estepa y aislarlos, se cortaban de raíz todas las lealtades tribales. Un joven kipchaco en Egipto es una hoja en blanco. Su única figura paterna es el amo que lo compró, y sus únicos hermanos son los compañeros con los que sangró durante el adiestramiento. Ese sentido de pertenencia forjado en el aislamiento debe haber creado unos vínculos psicológicos inquebrantables, una hermandad nacida del desarraigo más absoluto. Y ese vínculo tiene un nombre específico: la Huzdashia. Este concepto es el auténtico cemento del edificio mameluco. Un guerrero daría la vida sin dudarlo por su comandante o por su compañero de promoción. Una lealtad tremenda. Sí. Esta cohesión generó una casta militar letal, disciplinada como ninguna otra, pero al mismo tiempo completamente alienada de la población civil nativa. Y fíjate, esa misma desconexión local, combinada con la consciencia de ser la fuerza militar más devastadora, es lo que precipita el cambio de paradigma. Claro. Porque si un ejército funciona como la espada, el escudo y el músculo financiero de un reino, es inevitable que en la mente de esos generales surja una pregunta peligrosísima. La de ¿por qué obedecer? Exacto. Si nosotros somos los que sangramos en la batalla, si nosotros tenemos el monopolio de las armas, ¿por qué motivo tenemos que seguir rindiendo pleitesía a nuestros amos dinásticos? Y la chispa que materializó esa pregunta ocurrió a mediados del siglo XIII, en torno a 1250. La dinastía reinante en Egipto, los ayubíes, dependía ya de manera parasitaria de sus mamelucos. Y la crisis estalla durante la Séptima Cruzada, ¿verdad? Sí, los ejércitos europeos, con el rey Luis IX de Francia, desembarcan en el delta del Nilo. En el momento más crítico, el sultán ayubí Abd-Salih muere de enfermedad. El estado se asoma al abismo. Es el escenario perfecto para un golpe de timón histórico. Los líderes mamelucos, encabezados por estrategas brillantes como Baibars, y con el astuto respaldo de la viuda del sultán, Shahar al-Dur, toman las riendas. Y no solo logran aplastar a los invasores franceses, sino que consiguen rodear y capturar al mismísimo rey Luis IX. Ostras, humillando a la flor y nata de la caballería europea. Y exigiendo un rescate astronómico que vació las arcas de Francia. En medio de esa demostración de fuerza, deciden prescindir de los débiles herederos ayubíes. Toman el control absoluto. Es el momento en que el esclavo se sienta en el trono y se corona sultán. Pero claro, la historia no les dio tregua para saborear la usurpación. Apenas habían consolidado su dominio cuando apareció la amenaza más terrorífica y existencial que jamás había enfrentado el mundo islámico. La expansión del imperio mongol. Menuda tela. En 1258, las hordas comandadas por Hulagu, nieto de Gengis Khan, asediaron y saquearon Bagdad, la capital cultural y espiritual del Islam. Las crónicas describen montañas de cráneos,
la erradicación del califato abasí y las aguas del río Tigris teñidas primero de negro por la tinta de los miles de libros arrojados y luego de rojo por la masacre. Fue brutal. La máquina de guerra mongola, con más de 120.000 jinetes, avanzó arrasando Siria, haciendo caer Alepo y Damasco. Su táctica se basaba en el terror psicológico absoluto. ¿Rendición o exterminio total? El pánico paralizaba naciones enteras. Y es en este clima de terror cuando Hulagu envía una embajada a El Cairo, exigiendo la sumisión incondicional al nuevo sultán mameluco, Qutuz. Con una carta advirtiendo que la resistencia era inútil y que Dios había entregado la tierra a los mongoles. Y la respuesta de Qutuz no tiene precedentes. Lejos de acobardarse, ordena ejecutar a los emisarios mongoles. Los corta por la mitad y cuelga sus cabezas en Bab Zueila, una de las puertas del Cairo. Una declaración de guerra total, en toda regla. Qutuz y su general Baibars movilizan a todo el ejército mameluco hacia Palestina para interceptar a la horda. El choque titánico tuvo lugar el 3 de septiembre de 1260, en la llanura de Ain Jalut. Las formaciones mongolas estaban bajo el mando del general Kitbuka. Y aquí, espera, hay algo que no me cuadra al revisar las fuentes. Dime. Si se menciona que el general mongol Kitbuka era un cristiano nestoriano, ¿dónde estaban los cruzados europeos en todo esto? ¿No estaban aliados con los mongoles para aplastar a los musulmanes? Es una excelente apreciación. A ver, el nestorianismo se había expandido por Asia Central, así que había cristianos entre la élite mongola. Y reinos cristianos locales se habían sometido a los mongoles. Ya, pero ¿y los francos? Pues los francos del Reino de Jerusalén, en Acre, tomaron una decisión diplomática insólita. Habían prometido neutralidad a los mongoles, pero al observar su brutalidad indiscriminada, comprendieron que no respetaban alianzas. O sea, les entró el pavor de ser los siguientes. Exacto. Así que rompieron su promesa con los mongoles. Permitieron que el inmenso ejército mameluco atravesara sus territorios de forma pacífica y les proporcionaron suministros y comida. Madre mía, la política hace extraños compañeros de cama. Esa logística fue la clave que permitió a Qutuz llegar a Ain Jalut con sus tropas frescas. Y elegir el terreno de la batalla. Los mamelucos explotan a la perfección la geografía del valle. Baibars toma el mando de la vanguardia y ejecuta la maniobra más arriesgada, la falsa retirada. Finge romper filas y huye, arrastrando a la caballería mongola hacia un terreno pantanoso. Eso es. Y cuando el enemigo pierde la formación, Qutuz, que permanecía oculto, cierra las fauces de la trampa. Y los documentos también describen un factor tecnológico sorprendente, ¿no? El uso de los mizfá. Sí, los primeros cañones de mano árabes impulsados por pólvora registrados en combate. Que detonaban con un estruendo ensordecedor para aterrorizar a los caballos mongoles, sembrando el caos absoluto. ¿La trampa funcionó? El ejército mongol es masacrado y Kitbuka decapitado. Si conectamos esto con el panorama general, la trascendencia de Ain Jalut es enorme. Salvaguardó la Meca y Medina, pero a nivel psicológico hizo añicos el aura de invencibilidad mongola. Demostró al mundo que la horda podía sangrar. Y otorgó a los mamelucos una legitimidad sagrada incomparable. Dejaron de ser vistos como esclavos amotinados para erigirse como los salvadores indiscutibles de la civilización islámica. Y cabalgando sobre esa inmensa legitimidad, consolidaron un imperio durante más de 2 siglos y medio. Pero claro, administrar un territorio tan inmenso requiere una maquinaria burocrática y un motor económico a prueba de bombas. Y aquí arranca la edad de oro del sultanato mameluco. El poder se estructuró en 2 grandes eras. Primero los bahiríes, de origen turco y kipchaco, y luego los burjíes, circasianos del Cáucaso. Aunque llamar a esto dinastía es un poco engañoso, porque el sistema sucesorio era un baño de sangre continuo. Totalmente. Las lealtades de la Kushdashia provocaban que cada facción quisiera colocar a su líder en el trono. De los 45 sultanes, más de la mitad fueron depuestos, cegados o asesinados. El magnicidio operaba casi como un mecanismo oficial. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si aplicamos una analogía moderna, esto era como una guerra de cárteles extremadamente violenta ocurriendo en la sala de juntas del rascacielos. Sí, tal cual. Se envenenaban y apuñalaban constantemente. Pero ¿cómo es que la economía no colapsó de inmediato? Pues el secreto radica en una fascinante dicotomía estructural. El sultanato operaba con 2 motores paralelos.
La política de palacio, reservada a la élite militar extranjera, y por debajo una inmensa economía de libre mercado impulsada por la población civil nativa. O sea, mientras los emires se apuñalaban en la ciudadela, el Nilo seguía fluyendo y los campesinos sembraban trigo. Exacto. Una separación magistral. Y el puente que conectaba la economía agraria con el estamento militar era el sistema de Icta. ¿Cómo funcionaba exactamente? El gobierno asignaba parcelas de tierra a los emires. El emir no adquiría la propiedad, sino el derecho exclusivo a recaudar los impuestos agrícolas. A cambio, estaba obligado a equipar y entrenar a un número de jinetes mamelucos. Ah, muy interesante. Y a nivel urbano, la economía estaba vigilada por el Muhtasif. El inspector general de mercados patrullaba los bazares verificando pesas, garantizando calidad y evitando fraudes. Y no olvidemos el motor principal de riqueza, el monopolio absoluto sobre las rutas comerciales mundiales. Egipto y Siria funcionaban como un embudo geográfico ineludible. Toda la riqueza del Lejano Oriente tenía que desembarcar forzosamente en puertos del Mar Rojo. La pimienta negra, la canela, la nuez moscada, la seda. Cruzaban el desierto y llegaban a Alejandría, donde esperaban los mercaderes de Venecia y Génova. Y los mamelucos grababan cada saco de especias con impuestos astronómicos y fijaban los precios a su antojo. Se hicieron incalculablemente ricos. Pero, a ver, la historia económica ofrece una lección implacable. Los monopolios geográficos parecen invulnerables hasta que el avance tecnológico redibuja los mapas. El declive llegó por mar. El punto de inflexión llega en 1497. Vasco da Gama logra bordear el Cabo de Buena Esperanza y abre una ruta marítima directa hacia la India. Y de un plumazo, el embudo mameluco queda obsoleto. Los europeos pueden llevar especias a Lisboa sin pagar impuestos en Alejandría. La pérdida del monopolio seca las arcas del Estado. Y sin dinero no pueden modernizar su ejército. Quedan atrapados en el tiempo. Esa asfixia económica preparó el terreno para la catástrofe militar en 1517 frente al Imperio Otomano. El sultán Selim I reveló una brecha tecnológica insalvable en batallas como Marj-Davik y Ridania. Los otomanos contaban con los genízaros, que curiosamente también eran esclavos cristianos convertidos al Islam. Pero los otomanos sí habían abrazado la revolución de la pólvora, con artillería pesada y mosquetes. Mientras que la caballería mameluca, que consideraba las armas de fuego algo deshonroso, cargó con sables contra un muro de plomo y fuego. Fueron masacrados. Egipto es degradado a provincia otomana, aunque los otomanos mantienen a los mamelucos como élite terrateniente subordinada. Y esta situación de anacronismo viviente se mantiene hasta que en 1798 reciben a Napoleón Bonaparte. En la batalla de las pirámides, la infantería francesa destroza a las cargas mamelucas. Pero Napoleón, cautivado por su valor temerario y atuendo exótico, decide reclutar prisioneros mamelucos para su propia guardia imperial. Lo cual nos arrastra hacia un epílogo visualmente desconcertante. Ver a jinetes mamelucos desfilando por un París post-revolucionario es como soltar a un samurái en la Primera Guerra Mundial. Tal cual. Cabalgaban armados hasta los dientes, con trabuco, cimitarra, pistolas, dagas. Eran máquinas de combate cuerpo a cuerpo. Y esa ferocidad anacrónica desemboca en las famosas escenas del 2 de mayo de 1808 en Madrid, el estallido de la Guerra de la Independencia Española. Los mamelucos, acuartelados bajo las órdenes de Murat, cargan brutalmente contra la población civil sublevada. Los sucesos de aquella jornada quedaron grabados a fuego en el arte europeo. Pensar en la lucha con los mamelucos, la obra maestra de Goya, es estremecedor. Captura el choque carnicero en la Puerta del Sol. Trazar la línea histórica produce vértigo. Esclavos de las estepas rusas terminan sus días masacrando civiles en el centro de Madrid para un emperador corso. Esto plantea una pregunta importante y es que ilustra una lección sociológica. Cuando las instituciones pierden la base económica y tecnológica que justificó su existencia, en este caso el monopolio de especias y la guerra sin pólvora, no se evaporan de un día para otro. Se petrifican y sobreviven parasitando a nuevos amos en contextos que no tienen relación con sus orígenes, hasta su erradicación definitiva en Egipto en 1811. La infame masacre de la ciudadela del Cairo, Mehmet Ali invita a la cúpula mameluca a un fastuoso banquete. 24 príncipes y cientos de oficiales acuden, engalanados, y al entrar por un estrecho callejón amurallado, las puertas se cierran.
Atrapados sin escapatoria, francotiradores en los tejados abren fuego y los acribillan sin piedad. Un final abrupto y oscuro. Erradicados en una trampa de palacio. En resumen, representan uno de los arcos narrativos más asombrosos, de mercancía humana a salvadores de una civilización, de amos del comercio a figuras trágicas pintadas por Goya. Para cualquiera que busque entender el poder, la superioridad militar no sirve de nada si el mundo cambia las rutas comerciales a tus espaldas. La innovación tecnológica y económica siempre acaba derrotando a la simple fuerza bruta. Es un recordatorio severo para cualquier superpotencia. Las estructuras colapsan cuando la economía global y la tecnología las convierten en irrelevantes. Desde luego. Y para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, existe una última nota a pie de página basada en las fuentes, un pequeño detalle lingüístico. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Hacia dónde viajó el legado de esta palabra? Es un dato muy curioso, sí. La palabra mameluco saltó el océano Atlántico. En los siglos XVII y XVIII en Brasil y Paraguay, los portugueses empezaron a usar el término mameluco para designar a los mestizos nacidos de europeos e indígenas. Y el giro macabro es a que se dedicaban muchos de estos mestizos. Exacto. Formaban el núcleo de los bandeirantes, bandas armadas que se adentraban en la selva para dar caza y capturar a indígenas guaraníes. Imaginemos la amarga ironía que cierra este círculo. Una palabra árabe que literalmente significaba esclavo terminó utilizándose en Sudamérica para dar nombre a los cazadores de esclavos más temidos de la selva. Es la historia de la dominación humana destilada en unas pocas letras. Una prueba más de que las cadenas que forja el pasado tienen la extraña costumbre de cruzar los océanos para volver a atraparnos. Un pensamiento provocador para dejar a quien nos escucha